Dijeron que no podían permitirse llevar a dos, así que mi hermana se fue de vacaciones. Cuando regresaron, descubrieron que me había ido para siempre y que me había llevado cada cosa que yo había financiado. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estamos. Mi nombre es Alejandra, y esto trata sobre cómo finalmente me enfrenté a mi familia después de 28 años de ser su cajero automático personal y su saco de boxeo emocional. Permítanme empezar desde el principio. Soy la hija mayor por 3 años, y mi hermana, Jimena, siempre ha sido la hija predilecta. Mientras que yo era estudiosa y responsable, ella era encantadora y espontánea. Mientras que yo ahorraba cada centavo y trabajaba a tiempo parcial durante la preparatoria y la universidad, ella gastaba dinero a manos llenas y nunca se preocupaba por las consecuencias porque alguien siempre la sacaría de apuros. Ese alguien solía ser yo. Después de graduarme con un título en Ciencias de la Computación, conseguí un gran trabajo en una empresa de tecnología en Monterrey. Mientras tanto, Jimena abandonó la universidad en su segundo año, hace 3 años, para perseguir sus sueños artísticos, que consistían principalmente en publicar contenido de estilo de vida en Instagram y trabajar a tiempo parcial en una boutique propiedad de una amiga de mamá. Todavía vivía en casa a los 25 años, sin contribuir en nada a los gastos del hogar, mientras que yo les he estado pagando a mis padres 16,000 pesos al mes desde que tenía 20 para ayudar con la hipoteca. Uno pensaría que este acuerdo me ganaría algo de respeto o gratitud, pero estaría equivocado. En cambio, constantemente me sermoneaban sobre ser egoísta con mi dinero, antisocial por trabajar muchas horas y me criticaban por no apoyar más los esfuerzos de Jimena. Cuando me compré un coche decente después de conducir un Honda de 15 años durante años, mamá lo llamó presumir. Cuando me mudé a mi propio departamento, papá dijo que estaba abandonando a la familia. Pero seguí pagando. Seguí ayudando. Seguí esperando que, con el tiempo, vieran que yo era la responsable, la que se había ganado su orgullo y aprecio. El punto de quiebre llegó hace 6 meses cuando mamá anunció que ella y papá estaban planeando unas vacaciones de 2 semanas por Europa para su 30º aniversario. Llevaban años hablando de ello, y yo estaba genuinamente emocionada por ellos. Se merecían un buen viaje después de trabajar tan duro toda su vida. Vamos a llevar a Jimena con nosotros, anunció mamá durante la comida del domingo. Necesita algo de inspiración para su blog, y las fotos serán increíbles. Levanté la vista de mi plato, confundida. ¿Y yo qué? Papá se movió incómodo. Bueno, mija, solo podemos permitirnos llevar a una de ustedes, y Jimena realmente necesita esto ahora mismo. Ha estado muy estresada por encontrar su camino. Podría pagar mi propio boleto, ofrecí, aunque incluso mientras lo decía, algo frío se asentaba en mi estómago. Mamá agitó la mano con desdén. Oh, Alejandra, ya sabes cómo te pones cuando viajas. Toda ansiosa y preocupada por los horarios y los presupuestos. Jimena será mucho más divertida para tenerla sola. Además, tú puedes permitirte tus propias vacaciones cuando quieras. Me quedé sentada en un silencio atónito mientras continuaban planeando su viaje, discutiendo los restaurantes que Jimena había encontrado en Pinterest y los museos que quería visitar para su contenido. Nadie preguntó qué quería ver yo o a dónde me gustaría ir. Era como si ni siquiera estuviera allí. Esa noche, volví a casa, a mi departamento, y realmente observé mi vida. Llevaba casi 10 años pagando la hipoteca de mis padres. Le compré el coche a Jimena cuando el suyo se averió y no pudo conseguir financiación. Había pagado innumerables comidas, regalos y emergencias. Había amueblado la mitad de la casa de mis padres cuando necesitaron electrodomésticos y muebles nuevos. Tenía recibos de todo, guardados en archivos meticulosos porque soy obsesiva con las finanzas. ¿Y qué tenía para demostrarlo? Una familia que me veía como una chequera con patas, demasiado aburrida y ansiosa para merecer un lugar en sus vacaciones de ensueño. A la mañana siguiente, comencé a hacer planes. Pero primero, necesitaba entender realmente el alcance completo de lo que había estado dando a lo largo de los años. Pasé todo el fin de semana revisando mis registros financieros, estados de cuenta de tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Creé una hoja de cálculo que habría enorgullecido a mi profesor de contabilidad, categorizando cada compra que había hecho para mi familia. Las cifras eran asombrosas.
Más allá del 1,920,000 pesos que había calculado para los pagos de la hipoteca, había otros 940,000 pesos en compras directas. El refrigerador había costado 56,000 pesos. El juego de muebles de la sala de estar costó 84,000 pesos. El coche de Jimena había costado 360,000 pesos cuando fui su aval y luego me hice cargo de los pagos después de que ella incumpliera. Su computadora portátil, el equipo de cámara para su creación de contenido, la ropa de diseñador para ocasiones especiales, las facturas médicas cuando no tenía seguro. Todo sumaba. También había estado cubriendo gastos más pequeños que parecían insignificantes individualmente pero que eran sustanciales en conjunto, comidas familiares donde siempre pagaba yo la cuenta, compras de supermercado cuando mamá mencionaba que se les estaba acabando algo, dinero para la gasolina de Jimena cuando estaba entre trabajos, regalos de cumpleaños y Navidad. No solo para la familia inmediata, sino para sus amigos y parientes lejanos. Me había convertido en la tesorería no oficial de la familia, financiando todo, desde la membresía del club de golf de papá hasta los días de spa de mamá. Al ver esos números, me sentí simultáneamente reivindicada y asqueada. Reivindicada porque demostraba que no estaba exagerando, realmente había estado sosteniendo financieramente a esta familia durante años. Asqueada porque me di cuenta de lo completamente que se habían aprovechado de mí y de lo dispuesta que había estado a permitirlo. La peor parte fue recordar todas las veces que me habían hecho sentir culpable por no dar más. Cuando dudé en ser aval para el préstamo del coche de Jimena, mamá había dicho que estaba siendo celosa y egoísta. Cuando sugerí que crearan un presupuesto en lugar de llamarme por dinero de emergencia, papá me había acusado de actuar con superioridad y de olvidar de dónde venía. Había internalizado sus críticas y reprimido mis propias necesidades durante tanto tiempo que había olvidado cuáles eran mis prioridades reales. ¿Cuándo fue la última vez que me compré algo bonito sin sentirme culpable? ¿Cuándo fue la última vez que tomé unas vacaciones sin preocuparme por faltar a obligaciones familiares o por gastos inesperados con los que pudieran necesitar ayuda? Ese domingo, pasé en coche por la casa donde crecí y la miré de verdad con otros ojos. El exterior estaba bien cuidado. El jardín era perfecto. Y el coche de Jimena estaba en la entrada, impecable. Este no era el hogar de una familia con dificultades económicas. Este era el hogar de una familia que se había acostumbrado muy cómodamente a vivir por encima de sus posibilidades porque siempre había alguien para rescatarlos cuando caían. Pensé en mi propio departamento, modesto, práctico, amueblado con piezas que compré de segunda mano o en oferta. Había estado viviendo como una estudiante universitaria mientras financiaba el estilo de vida de clase media alta de mi familia. La disparidad era grotesca. El lunes por la mañana, llamé al departamento de recursos humanos de mi empresa y pregunté sobre las opciones de trabajo remoto extendido. Resulta que de todos modos querían expandir su presencia en Monterrey y estaban encantados de dejarme trabajar desde cualquier lugar siempre que mantuviera mis niveles de productividad. Esa conversación abrió posibilidades que nunca antes había considerado seriamente. Podía vivir en cualquier lugar. Podía empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera como la hija responsable o la hermana de Jimena. Podía construir relaciones basadas en quién era yo en realidad en lugar de en lo que podía proporcionar. Empecé a investigar ciudades con buenas escenas tecnológicas y costos de vida más bajos que Monterrey. Querétaro seguía apareciendo en mis búsquedas, gran mercado laboral, oportunidades de recreación al aire libre, costos de vivienda razonables. Había visitado una vez para una conferencia y me había enamorado de la ciudad, pero nunca la había considerado como un hogar potencial porque se sentía demasiado lejos de las obligaciones familiares. Ahora, esa distancia parecía una ventaja, no un inconveniente. El siguiente paso era entender mi posición legal. Concerté una cita con una abogada especializada en disputas familiares y recuperación de activos. Llevé mi hoja de cálculo, mis recibos y fotos de todo lo que había comprado a lo largo de los años. Esto es bastante exhaustivo, dijo ella, hojeando mi documentación. La mayoría de la gente no guarda registros como estos. Siempre he sido obsesiva con las finanzas, expliqué. Escaneo y archivo todo. Suerte para usted. Ahora, permítame explicarle cómo funciona la ley de donaciones en Nuevo León. Lo que aprendí fue fascinante e indignante. Legalmente, cuando compras algo como un regalo,
conservas la propiedad a menos que la transfieras explícitamente a través de un documento legal o que el destinatario pueda probar que fue concebido como un regalo permanente. La mayoría de las transacciones familiares no involucran contratos o transferencias formales. Se basan en suposiciones y acuerdos informales. El desafío, explicó la abogada, es probar la intención. Si su familia afirma que estos fueron regalos con la intención de transferir la propiedad, se convierte en una cuestión de su palabra contra la de ellos. Pero tengo pruebas de que solo estaba ayudando temporalmente, dije, sacando correos electrónicos y mensajes de texto impresos. Mire este intercambio sobre el refrigerador. Mamá me envió un mensaje de texto, gracias por cubrir esto hasta que podamos devolvértelo. Y aquí está papá diciendo que me lo compensaría cuando llegara su aguinaldo. La abogada sonrió. Esto lo cambia todo. Si reconocen estos como préstamos o asistencia temporal, tiene un caso mucho más sólido para reclamar la propiedad. Salí de su oficina sintiéndome empoderada de una manera que no había experimentado en años. No estaba loca. No era egoísta. Era alguien de quien se habían aprovechado sistemáticamente, y tenía todo el derecho a reclamar lo que era mío. Durante los siguientes días, comencé a hacer planes concretos. Investigué empresas de mudanzas que se especializaban en situaciones delicadas, familias que se separan, divisiones de activos, situaciones en las que la discreción y la velocidad eran importantes. Encontré una con excelentes críticas y programé una consulta. La coordinadora de la mudanza, una mujer llamada Patricia, fue profesional y comprensiva. Vemos esto más a menudo de lo que cree, dijo. Hijos adultos que han estado manteniendo a sus padres y necesitan reclamar sus contribuciones. La clave es tener la documentación adecuada y moverse rápidamente para evitar confrontaciones. ¿Qué tan rápidamente?, pregunté. Idealmente, querrá sacar todo en un plazo de 24 a 48 horas. Cuanto más tiempo tarde, más oportunidades habrá de interferencia o complicaciones legales. Programé la mudanza para el miércoles después de que mi familia se fuera a Europa. Eso me daría un día completo para supervisar todo y asegurarme de que no se perdiera ni dañara nada. La parte más difícil fue actuar con normalidad durante las comidas familiares previas a su viaje. Soporté múltiples conversaciones sobre su itinerario, la emoción de Jimena por las oportunidades para tomar fotos y sus especulaciones sobre qué restaurantes probarían. Nadie preguntó por mi vida, mi trabajo o cómo me sentía por haber sido excluida de esta importante experiencia familiar. Durante una comida particularmente dolorosa, mamá me mostró fotos de un hotel boutique que habían reservado en París. Es tan encantador, dijo entusiasmada. Jimena lo encontró en un blog de viajes. Las habitaciones son pequeñas, pero la ubicación es perfecta. Se ve precioso, dije, sinceramente. Casi mejoramos a una suite que podría alojar a 3 personas, agregó papá. Pero era demasiado cara. Quizás la próxima vez podamos ir todos juntos. La forma casual en que dijo, quizás la próxima vez, sin hacer planes ni compromisos concretos, reveló todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en esta familia. En el mejor de los casos, era un pensamiento de última hora, en el peor, un recurso financiero. Jimena, mientras tanto, había estado publicando actualizaciones constantes en las redes sociales sobre su próxima aventura europea, fotos de sus nuevos atuendos, capturas de pantalla de publicaciones de Instagram de los lugares que visitarían, publicaciones de cuenta regresiva sobre cuántos días faltaban para la partida. Cada publicación recibía docenas de me gusta y comentarios de amigos diciéndole lo afortunada que era y cuánto la extrañarían. Nadie publicaba sobre extrañarme a mí porque nadie sabía que originalmente me habían excluido de este viaje. Luego comencé a investigar. Revisé cada compra importante que había hecho para la familia a lo largo de los años. ¿El refrigerador que compré cuando el de ellos se estropeó hace 3 años? Legalmente, mío, ya que tenía el recibo y lo había pagado directamente. Lo mismo con el juego de muebles de la sala, la mesa del comedor, la lavadora y secadora, el MacBook Pro de Jimena, el nuevo televisor en la sala familiar y otros 30 artículos que sumaban casi 800,000 pesos. También llamé a una abogada para asegurarme de que entendía mis derechos. Resulta que cuando compras algo como regalo, conservas la propiedad a menos que la transfieras explícitamente a través de un documento legal. La mayoría de las familias no se molestan con el papeleo para los regalos, lo que funcionó a mi favor. Luego,
encontré un hermoso departamento en Querétaro. Siempre había querido vivir allí, pero nunca lo había considerado seriamente porque me sentía obligada a permanecer cerca de la familia. La ciudad, las actividades al aire libre, la próspera escena tecnológica. Era todo lo que soñaba. Presenté mi aviso en mi departamento actual, programé la mudanza y comencé una nueva búsqueda de trabajo en Querétaro mientras mantenía mi acuerdo de trabajo remoto. Todo encajó con una facilidad que parecía que el universo finalmente estaba trabajando a mi favor. 2 semanas antes de su partida, comí con la familia por última vez. Estaban eufóricos de emoción, mostrándome su itinerario y toda la ropa que Jimena había comprado para el viaje con la tarjeta de crédito de mamá. Nadie preguntó cómo estaba yo o qué había de nuevo en mi vida. Asegúrense de tomar muchas fotos, dije, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Oh, lo haremos, dijo Jimena con entusiasmo. Voy a sacar mucho contenido de esto. Mi número de seguidores va a explotar. Estoy segura de que sí, asentí. Se fueron un martes por la mañana. Les ayudé a cargar sus maletas en el coche de papá y me despedí con la mano desde la entrada. Tan pronto como las luces traseras de su coche desaparecieron a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono e hice una llamada. Hola, soy Alejandra Morales. Me gustaría programar una recogida para mañana por la mañana. La empresa de mudanzas que había contratado se especializaba en situaciones delicadas. Fueron profesionales, eficientes y no hicieron preguntas. Tenía un inventario completo de todo lo que había comprado, junto con recibos y fotos. La abogada había preparado la documentación oficial de mis reclamaciones de propiedad por si surgía alguna disputa más tarde. El miércoles, llegaron con un camión y retiraron cuidadosamente cada artículo que yo había comprado para la familia. El refrigerador, el lavavajillas y el centro de lavado requirieron un manejo especial, pero lo hicieron de maravilla. Los muebles fueron envueltos y cargados con pericia. Incluso los artículos más pequeños como la cafetera, la licuadora y la computadora portátil de Jimena fueron empacados de forma segura. Para el jueves por la tarde, la casa de mis padres parecía haber sido golpeada por el tornado más selectivo del mundo. Todas las fotos familiares permanecían en las paredes, junto con cualquier cosa que mis padres o Jimena hubieran comprado ellos mismos. Pero los electrodomésticos principales habían desaparecido, reemplazados por espacios vacíos y cables desconectados. La sala de estar tenía un sofá y una mesa de centro los viejos que tenían en la bodega, pero el centro de entretenimiento, el televisor y el sistema de sonido se habían desvanecido. El comedor solo tenía 4 sillas alrededor de una pequeña mesa que guardaban en el trastero. Al recorrer la casa por última vez, sentí una mezcla compleja de emociones. Había satisfacción al ver la evidencia física de cuánto había contribuido a lo largo de los años. Realmente se nota la ausencia de un refrigerador. Pero también había tristeza. Esta casa albergaba décadas de recuerdos, y yo estaba, en efecto, borrándome de sus vidas diarias. Me detuve en la habitación de Jimena, mirando el espacio donde solía estar su escritorio. Le compré ese escritorio cuando empezó en la universidad, junto con una silla y una lámpara a juego. Quería que tuviera un espacio de trabajo adecuado, un lugar que la inspirara a concentrarse en sus estudios. Lo había usado principalmente como superficie de exhibición para su colección de maquillaje y como estación de carga para sus diversos dispositivos electrónicos. Su antiguo escritorio ahora estaba de vuelta desde la bodega, una cosa pequeña y tambaleante de cuando estaba en la secundaria. Su computadora portátil estaba sobre él, pareciendo desproporcionada y precaria. Había dejado la computadora portátil porque se sentía demasiado personal, demasiado conectada directamente con su trabajo, aunque yo la había pagado. Pero al ver la configuración ahora, me pregunté si había sido demasiado generosa. Al pasar al dormitorio de mis padres, vi los huecos donde habían estado la nueva cómoda y los burós. Habían vuelto a los muebles viejos que habían estado usando durante 20 años, piezas que mostraban su desgaste y ya no combinaban con la pintura y la decoración actualizadas de la habitación. El contraste era marcado y sería imposible de ignorar. Pasé más tiempo en la cocina, que había sido la más transformada dramáticamente. El viejo refrigerador que había estado en la bodega ahora era el centro de atención, un modelo blanco estándar de 1998 que apenas satisfacía las necesidades de la familia, incluso cuando yo estaba en la preparatoria. Las encimeras se veían desnudas sin la cafetera, la licuadora y la batidora de pie que había comprado a lo largo de los años.
Incluso el microondas se había ido, reemplazado por un modelo de encimera de su primer departamento que ocupaba un valioso espacio de preparación. No se me escapó la ironía de que esta cocina había sido el escenario de tantas comidas familiares donde me habían hecho sentir inadecuada o desagradecida. Ahora se veía exactamente como lo que era sin mis contribuciones, la cocina de una familia que vive al día, arreglándoselas con electrodomésticos viejos y espacios reducidos. Tomé fotos de todo, no por malicia, sino como documentación. Si mi familia intentaba afirmar que había tomado más de lo que había comprado, o si intentaban alguna acción legal, quería pruebas de cómo se veía exactamente la casa cuando la dejé. Mientras me preparaba para irme, recorrí la sala de estar una vez más. El viejo sofá que habían recuperado de la bodega era de un estampado floral desvaído que mamá siempre había odiado. Estaba emparejado con una mesa de centro que tenía manchas de vasos de años de uso y una mesita auxiliar que se tambaleaba cuando ponías algo sobre ella. El televisor era un modelo pequeño y antiguo que había estado en la habitación de invitados, adecuado para una visualización básica, pero ni de lejos del tamaño y la calidad del que yo había comprado. La habitación parecía una cápsula del tiempo de hace 15 años, cuando mis padres todavía estaban escalando la escalera financiera y no podían permitirse el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Era un crudo recordatorio de cuál era su realidad económica real cuando no estaban siendo subsidiados por su hija mayor. Me encontré pensando en todas las noches que había pasado en esta habitación, viendo películas con mi familia o ayudando a Jimena con la tarea en la mesa de centro que había comprado para reemplazar la vieja y tambaleante de ellos. Esos recuerdos se sentían manchados ahora, sabiendo que mi familia había visto mis contribuciones como obligaciones en lugar de regalos, como evidencia de mi papel como el banco de la familia en lugar de gestos de amor y apoyo. De pie en la puerta, me di cuenta de que probablemente esta era la última vez que vería esta casa. Incluso si mi familia y yo eventualmente nos reconciliáramos, lo que parecía poco probable, nuestra relación sería fundamentalmente diferente. Nunca más sería la persona a la que llamaban cuando necesitaban dinero o querían mejorar su estilo de vida. Nunca más priorizaría su comodidad sobre mi propia seguridad financiera. La casa se sentía más pequeña de alguna manera, como si al eliminar mis contribuciones se hubiera encogido no solo la funcionalidad, sino el propio sentido de posibilidad. Se veía como lo que era, una casa de clase media ocupada por gente de clase media que vive un estilo de vida de clase media. No había nada de malo en eso, pero estaba muy lejos de la comodidad de clase media alta que habían disfrutado con mi ayuda. Cerré la puerta con llave detrás de mí y deslicé la llave por la ranura del correo junto con una nota detallada que había preparado. Caminando hacia mi coche, no miré hacia atrás. Ese capítulo de mi vida estaba oficialmente cerrado. Dejé una nota en la encimera de la cocina, sujetada por la llave de la casa que estaba devolviendo. Mamá y papá, he recuperado los artículos que compré a lo largo de los años. Todo lo que se retiró fue comprado y pagado por mí, y tengo recibos de todo. He dejado copias de la documentación en la encimera para su referencia. Me he mudado a Querétaro y no regresaré. Ahora me doy cuenta de que mi papel en esta familia era proporcionar apoyo financiero sin recibir apoyo emocional a cambio. Merezco algo mejor que eso, y finalmente lo estoy tomando. No se preocupen por los pagos de la hipoteca que he estado haciendo. He calculado que a lo largo de los años he pagado aproximadamente 1,920,000 pesos para su casa, lo que cubre con creces el valor de los artículos que he tomado. Considéranos en paz. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones. Estoy comenzando mi nueva vida. Alejandra Postdata, Jimena, tu computadora portátil está en tu habitación. Como ya no estoy subsidiando tu estilo de vida, quizás quieras considerar buscar un trabajo de verdad. Me marché en coche el sábado por la mañana, con mis propias pertenencias cargadas en un remolque de mudanzas detrás de mi coche. Me sentí más ligera con cada milla, como si me estuviera despojando de años de resentimiento y decepción. Regresaron de Europa el domingo. Mi teléfono empezó a sonar a las 11:47 de la noche de ese día. Estaba en mi nuevo departamento en Querétaro desempacando cajas y arreglando mis muebles, muebles que eran realmente míos, comprados con mi propio dinero para mi propio espacio. No contesté. Las llamadas continuaron durante horas, mamá, papá, Jimena, incluso algunos parientes lejanos que aparentemente habían sido reclutados para la causa. Dejé que todos fueran al buzón de voz. El lunes por la mañana, finalmente escuché los mensajes. Mamá estaba histérica.
Alejandra, ¿qué has hecho? La casa está vacía. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Papá estaba enojado. Esto es un robo, Alejandra. No puedes simplemente tomar cosas porque las pagaste. Eran regalos. Jimena fue predeciblemente dramática. Has arruinado todo. ¿Cómo se supone que voy a trabajar sin mi computadora? Estás destruyendo mi carrera antes de que empiece. Había 17 mensajes de voz en total, cada uno más indignado que el anterior. Ninguno de ellos reconoció que yo había estado apoyando financieramente a la familia durante años. Ninguno admitió que excluirme de las vacaciones había sido hiriente. Estaban completamente enfocados en lo que yo había tomado, no en lo que yo había dado. Los borré todos y bloqueé sus números. El martes, recibí una llamada de la abogada que había consultado. Aparentemente, mis padres se habían puesto en contacto con la policía por propiedad robada. El oficial que tomó el informe fue profesional pero escéptico, especialmente después de que la abogada le enviara por fax toda mi documentación. Su hija tiene recibos de todo, le había dicho aparentemente el oficial a mi padre. Ella lo pagó. Es suyo. Esto es un asunto civil en el mejor de los casos, y francamente, ella tiene un caso más sólido que ustedes. El miércoles trajo correos electrónicos, mensajes largos y divagantes llenos de chantaje emocional y manipulación. Mamá escribió sobre lo avergonzada que estaba de que los vecinos vieran la casa en su estado actual. Papá se centró en la dificultad financiera de reemplazar todo. El correo electrónico de Jimena fue una obra maestra de egocentrismo, detallando cómo mi comportamiento egoísta estaba afectando su salud mental y su producción creativa. Los leí una vez, luego configuré un filtro de eliminación automática. Había terminado de ser su vertedero emocional. Para el viernes, había comenzado mi nuevo trabajo en una startup tecnológica de Querétaro. El trabajo era desafiante y emocionante. Mis colegas eran amables, y mi gerente realmente parecía interesado en mis ideas y mi desarrollo profesional. Estaba ganando más dinero que nunca, y por primera vez en mi vida adulta, cada centavo era mío para gastarlo como quisiera. 3 semanas después, recibí una carta certificada de un bufete de abogados. Mis padres amenazaban con demandarme por la devolución de su propiedad. Se la reenvié a mi abogado con una nota: por favor, maneje esto como mejor le parezca. Me llamó al día siguiente, apenas conteniendo la risa. No tienen ninguna base legal, dijo. Les enviaré una respuesta detallando su documentación y sugeriré que abandonen esto antes de que acumulen más honorarios legales que no pueden permitirse. Aparentemente, ese fue el fin de sus amenazas legales. Un mes después, mi prima Raquel me llamó. Era el único miembro de la familia con el que siempre me había llevado bien, y de alguna manera había conseguido mi nuevo número. Alejandra, dijo con cuidado, sé que hay 2 versiones para cada historia, pero tengo que preguntar. ¿Realmente vaciaste la casa de tus padres mientras estaban de vacaciones? Recuperé las cosas que compré a lo largo de los años, dije. Todo lo que retiré, lo había pagado yo. Hubo una larga pausa. ¿De cuántas cosas estamos hablando? Le di un inventario aproximado. Otra larga pausa. Dios mío. Alejandra, no tenía idea de que les habías comprado tanto. Nunca lo mencionaron. ¿Es broma? Han estado diciéndole a todo el mundo que les robaste sus pertenencias por despecho porque no te invitaron a las vacaciones. Lo hicieron sonar como si te hubieras llevado reliquias familiares y regalos de boda. Dejé todo lo que realmente les pertenecía, dije con firmeza. Cada foto familiar, cada joya, cada artículo de valor sentimental. Solo tomé cosas de las que tenía recibos. Raquel se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué? Bien por ti. Siempre me pregunté por qué seguías dándoles dinero cuando te trataban como basura. Esa conversación me dio la esperanza de que tal vez no todos me verían como la villana de esta historia. 2 meses después, Jimena llamó desde un número que no reconocí. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. ¿Alejandra? Su voz era débil, diferente al tono dramático de sus mensajes de voz. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Jimena? Conseguí un trabajo, dijo en voz baja. En una firma de marketing.
De nivel inicial, pero es un trabajo real con prestaciones y todo. Felicidades. Quería disculparme, continuó, las palabras saliendo deprisa. Nunca me di cuenta de cuánto hiciste por nosotros. Quiero decir, sabía que ayudabas, pero no entendí la magnitud hasta que todo desapareció, y mamá y papá no pudieron reemplazar nada. Estoy en casa. Realmente están luchando, Alejandra. Papá está hablando de pedir un préstamo para comprar un refrigerador nuevo. Mamá ha estado lavando la ropa en la lavandería porque no pueden permitirse una lavadora nueva. Se las arreglaban antes de que yo empezara a ayudarlos, dije con calma. Lo resolverán. Sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero ¿no podrías al menos ayudar con lo básico? Solo hasta que se recuperen. Y ahí estaba. Incluso mientras se disculpaba, seguía pidiendo dinero. No, dije simplemente. Pero Alejandra. Pasé 10 años siendo la red de seguridad financiera de tu familia, interrumpí. 10 años de mi vida asegurándome de que todos los demás estuvieran cómodos mientras me trataban como si no importara. Se acabó. ¿Así que eso es todo? Simplemente nos vas a abandonar. Jimena, tienes 25 años con un trabajo y sin gastos importantes. Mamá y papá tienen 50 y tantos años con sus propios ingresos y una hipoteca parcialmente pagada, gracias a mis contribuciones. No están abandonados. Simplemente ya no están siendo subsidiados. Colgó sin despedirse. 3 meses después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de mi amiga de la preparatoria, Sofía, quien aparentemente había estado hablando con mi madre en el supermercado. Me envió un mensaje. Tu mamá parece pensar que tuviste una especie de crisis nerviosa y te mudaste impulsivamente. Le está preguntando a la gente si saben cómo contactarte porque está preocupada por tu salud mental. Solo pensé que deberías saber qué historia está difundiendo. Agradecí a Sofía y actualicé mi configuración de privacidad. Si mi familia quería reescribir la historia y convertirme en la hija inestable que tuvo una crisis nerviosa, era su elección. Las personas que importaban sabían la verdad. 6 meses después de mi nueva vida, estaba prosperando. Me habían ascendido en el trabajo, había hecho amigos genuinos que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía proporcionar, y había comenzado a hacer senderismo regularmente en las hermosas sierras cercanas. Me compré un coche nuevo, uno bonito que elegí enteramente por mis propias preferencias, y estaba ahorrando dinero por primera vez en años sin sentirme culpable por ello. También había comenzado a salir con alguien que conocí a través de un grupo de senderismo. Marco era un ingeniero de software como yo, financieramente responsable y refrescantemente directo sobre sus sentimientos. Cuando le conté la historia de mi familia con mucho menos detalle, no intentó convencerme de que me reconciliara ni sugirió que la familia debe perdonarlo todo. Simplemente dijo, suena a que tomaste una decisión saludable, y cambió de tema a nuestros planes para el fin de semana. Fue exactamente la reacción que esperaba, pero que nunca esperé recibir. El mes pasado, Raquel me llamó de nuevo. Quería avisarte, dijo. Tus padres están planeando conducir hasta Querétaro para sorprenderte por tu cumpleaños. Se me heló la sangre. ¿Cómo consiguieron mi dirección? No lo sé, pero están convencidos de que si simplemente aparecen y hablan contigo cara a cara, pueden convencerte de que vuelvas a casa y arreglen las cosas. Raquel, necesito que entiendas algo. No quiero arreglar las cosas. No quiero que me visiten. He construido una nueva vida aquí, y estoy feliz por primera vez en años. Lo entiendo, dijo rápidamente. Por eso te estoy advirtiendo. Quizás podrías irte de la ciudad ese fin de semana. Hice algo mejor que eso. Llamé a mi abogado y le pedí que enviara una orden de restricción, dejando en claro que cualquier intento de contactarme o visitar mi casa sería considerado acoso. También mejoré la seguridad de mi edificio de departamentos e informé al personal de la recepción que mi familia no era bienvenida. Mi cumpleaños llegó y pasó pacíficamente. Si hicieron el viaje a Querétaro, nunca pasaron del vestíbulo del edificio. Eso fue hace 2 semanas. No he sabido nada de ninguno de ellos desde entonces, y espero que el mensaje finalmente haya llegado. El silencio ha sido tanto pacífico como inquietante. Después de años de comunicación constante, llamadas pidiendo ayuda, mensajes de texto sobre obligaciones familiares,
correos electrónicos con enlaces a cosas que Jimena quería que le comprara. La ausencia total de contacto se siente extraña. Me encuentro revisando mi teléfono más a menudo de lo habitual, no porque quiera saber de ellos, sino porque la quietud es muy desconocida. He comenzado a llenar ese silencio con nuevas relaciones y actividades. El grupo de senderismo se ha convertido en una parte regular de mi semana, y me he unido a un club de lectura que se reúne en una cafetería local. Estoy tomando una clase de fotografía los fines de semana, algo que siempre quise probar pero para lo que nunca tuve tiempo cuando estaba gestionando las crisis de todos los demás. Marco ha sido increíblemente solidario durante esta transición, aunque he tenido cuidado de no abrumarlo con los detalles de mi drama familiar. Ha conocido a algunos de los otros excursionistas y encaja naturalmente con el grupo. Hay algo refrescante en estar con personas que me conocen solo como Alejandra, la ingeniera de software a la que le gustan los senderos y la cerveza artesanal, no Alejandra, el cajero automático familiar con complicados problemas de culpa. También he estado trabajando con un asesor financiero por primera vez en mi vida. Cuando estás constantemente moviendo dinero para ayudar a otras personas, la planificación a largo plazo se vuelve imposible. Ahora que mis ingresos son completamente míos, estoy aprendiendo sobre cuentas para el retiro, estrategias de inversión y metas de ahorro. Es vergonzoso admitir que tengo 28 años y recién ahora estoy abriendo mi primera cuenta de Afore, pero más vale tarde que nunca. La asesora se sorprendió cuando le mostré mis patrones de gasto anteriores. Básicamente estabas manteniendo un hogar de 3 adultos además de tus propios gastos, dijo. No es de extrañar que no estuvieras acumulando patrimonio a pesar de tener un buen salario. Mirar las proyecciones de dónde podría estar financieramente en 5 o 10 años si mantengo mi tasa de ahorro actual es tanto emocionante como indignante. Emocionante porque las cifras son sustanciales. Podría ser dueña de una casa sin deudas, viajar extensamente, tal vez incluso jubilarme anticipadamente. Indignante porque resalta cuánto de mi potencial financiero sacrifiqué por personas que nunca lo apreciaron. Me he estado preguntando cómo se está adaptando mi familia a su nueva realidad. Según las actualizaciones ocasionales de Raquel, la transición ha sido difícil. Aparentemente, mamá pasó el primer mes después de su regreso haciendo comentarios a los vecinos sobre lo decepcionada que estaba de mí, presentándose como la víctima de la crisis de una hija ingrata. Sigue hablando de lo mucho que has cambiado, me dijo Raquel durante nuestra última conversación, de cómo solías ser tan generosa y orientada a la familia, y ahora eres egoísta y fría. Parece genuinamente confundida sobre por qué te fuiste. El hecho de que mi madre no pueda conectar su trato hacia mí con mi partida dice mucho sobre su nivel de autoconciencia. En su mente, yo soy la que cambió, no la dinámica familiar que me alejó. Jimena, mientras tanto, ha tenido que enfrentar la realidad de ser una adulta de 25 años con gastos reales. Raquel mencionó que se ha estado quejando de tener que comprar su propia comida y gasolina, y que está luchando con el trayecto a su nuevo trabajo porque su coche necesita reparaciones que no puede permitirse. Me preguntó si pensaba que la ayudarías con la situación del coche, dijo Raquel con cuidado. Le dije que ese tren ya había pasado. Es revelador que incluso ahora, después de todo lo que ha sucedido, el primer instinto de Jimena sigue siendo buscar a otra persona para que resuelva sus problemas. La idea de que podría necesitar ahorrar dinero, investigar opciones de financiamiento o hacer ajustes en su estilo de vida para adaptarse a sus ingresos reales le parece ajena. Papá aparentemente ha sido el más pragmático sobre la situación, centrándose en reemplazar los electrodomésticos esenciales en lugar de tratar de mantener su nivel de vida anterior. Compró un refrigerador y una lavadora usados, y se las están arreglando con modelos más pequeños y antiguos de todo lo demás. Según Raquel, ha estado haciendo turnos extra en el trabajo para cubrir los gastos inesperados. Parece casi aliviado en cierto modo, observó Raquel, como si tal vez supiera que estaban viviendo por encima de sus posibilidades, pero no sabía cómo cambiarlo. Ese comentario se quedó conmigo durante días. ¿Mi ayuda financiera había atrapado realmente a mi familia en un estilo de vida insostenible? ¿Les había permitido evitar tomar las decisiones difíciles que habrían conducido a mejores hábitos financieros a largo plazo? Pienso en los años que pasé preocupándome por los pagos de su hipoteca, sus facturas de servicios públicos, sus diversas emergencias. Recuerdo estar despierta por la noche calculando si podía permitirme ayudar con esta reparación o ese gasto inesperado. Recuerdo el estrés constante de ser financieramente responsable, no solo de mí misma, sino de otros 3 adultos que tomaban decisiones sin considerar su capacidad para pagar las consecuencias.
Mientras tanto, ellos nunca tuvieron que experimentar ese estrés porque sabían que yo siempre estaría allí para rescatarlos. Nunca tuvieron que decir no a una compra porque otra persona la cubriría. Nunca tuvieron que enfrentar el costo real de sus elecciones porque el costo siempre se me trasladaba a mí. Al tratar de ayudarlos, en realidad los había perjudicado, y a mí misma, en el proceso. La gente a veces me pregunta si extraño a mi familia o si me arrepiento de mi decisión. La respuesta honesta es complicada. ¿Extraño tener tradiciones familiares y personas que me han conocido toda mi vida? A veces. ¿Me arrepiento de haberme defendido y de negarme a que se aprovecharan de mí? Nunca. He aprendido que estar emparentado con alguien no le da el derecho a tratarte mal. He aprendido que la generosidad financiera no significa nada si no va acompañada de respeto y consideración básicos. Lo más importante, he aprendido que valgo más que el dinero que puedo proporcionar a los demás. Mi antigua vida se basaba en hacer que otras personas se sintieran cómodas a mi costa. Mi nueva vida se basa en mis propios valores, metas y felicidad. La diferencia es notable. Para cualquiera que lea esto y se encuentre en una situación similar siendo dado por sentado por la familia, dando constantemente sin recibir, sintiéndose como una cuenta bancaria en lugar de una persona, por favor, sepan que tienen opciones. No le deben a nadie su apoyo financiero, especialmente si no lo aprecian. No le deben a nadie su presencia en su vida si constantemente los hacen sentir no bienvenidos o sin importancia. A veces, lo más amoroso que pueden hacer por ustedes mismos es alejarse. No sé si mi familia alguna vez entenderá por qué me fui o reconocerá su papel en alejarme, pero he hecho las paces con el hecho de que su comprensión no es necesaria para mi felicidad. Estoy construyendo nuevas tradiciones con personas que realmente quieren estar a mi alrededor. Estoy planeando vacaciones que me emocionan a lugares que yo elijo, con personas que valoran mi compañía. Estoy ahorrando dinero para mis propios sueños en lugar de subsidiar los de otros. Y por primera vez en mi vida adulta, estoy exactamente donde quiero estar. Actualización: ha pasado casi un año desde que me mudé a Querétaro, y quería compartir cómo han progresado las cosas. Marco y yo estamos hablando de mudarnos juntos, lo cual es emocionante y aterrador para alguien que nunca ha estado en una relación verdaderamente saludable. Ha conocido a algunos de mis nuevos amigos y encaja perfectamente en el grupo de senderismo. Nadie aquí sabe sobre mi drama familiar a menos que yo elija contarlo, lo cual es increíblemente liberador. El trabajo sigue yendo bien. Me han asignado algunos proyectos de alto perfil y me están considerando para un puesto de desarrolladora senior que vendría con un aumento significativo. No se me escapa la ironía de que mi carrera floreció una vez que dejé de preocuparme por las necesidades financieras de todos los demás. También he comenzado a ver a una terapeuta, principalmente para trabajar en parte de la culpa y la ira que todavía siento por mi situación familiar. Me ha ayudado a entender que los patrones de comportamiento de mis padres se establecieron mucho antes de que yo comenzara a permitirlos y que mi partida probablemente creó algunas consecuencias necesarias que habían estado evitando durante años. En cuanto a mi familia, el silencio ha sido casi total. Raquel me actualiza ocasionalmente cuando le pregunto, pero he aprendido a limitar esas conversaciones porque la información generalmente solo me entristece o me enoja. Aparentemente, mis padres finalmente reemplazaron la mayoría de los electrodomésticos que había tomado, aunque compraron artículos usados y versiones más pequeñas de todo. Jimena todavía trabaja en la firma de marketing y aparentemente ha conseguido un pequeño ascenso. La casa funciona. Todos están alimentados y vestidos, y la vida continúa. Han dejado de pedirle a Raquel mi información de contacto, lo que sugiere que finalmente han aceptado que no voy a volver. Parte de mí se pregunta si alguna vez entendieron realmente por qué me fui o si todavía me ven como la hija que inexplicablemente se volvió egoísta y cruel. Pero esa es su historia para contarse a sí mismos, y he dejado de intentar controlarla. Mi historia es diferente. Trata sobre una mujer que pasó sus 20s apoyando a personas que la daban por sentada y sus 30s construyendo una vida que realmente la hace feliz. Trata sobre aprender la diferencia entre ser generosa y ser utilizada. Trata sobre descubrir que puedes amar a tu familia y aún así elegir no ser parte de su disfunción. No sé qué depara el futuro, pero sé que es mío para decidir. Y después de años de vivir para las expectativas y necesidades de otras personas, esa libertad vale todo lo que dejé atrás. A veces, la mejor venganza no es dramática ni inmediata.
A veces es simplemente vivir bien sin las personas que no supieron apreciarte cuando tuvieron la oportunidad. Para cualquiera que necesite escuchar esto, valen más de lo que pueden proporcionar a los demás. Merecen relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Y a veces, lo más valiente que pueden hacer es alejarse de las personas que no pueden ver su valor. Confíen en mí, la vista desde el otro lado vale la pena el viaje. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.